Hay algo que te está pasando, y quizá ya te cansaste de intentar entenderlo. Hay personas que dices que ya superaste, pero vuelven a aparecer en tu mente sin avisar. Situaciones que ya terminaron, pero siguen vivas dentro de ti. Conversaciones que ya ocurrieron, pero que repites una y otra vez, como si en algún momento pudieras cambiarlas. Y lo más agotador no es lo que pasó, es que no puedes soltarlo. Intentas distraerte, seguir adelante, enfocarte en otras cosas, pero hay algo que te jala hacia atrás, como si una parte de ti se negara a dejar ir, como si, por más que entiendas que ya no vale la pena, algo dentro insiste en sostener ese dolor. Y entonces aparece la pregunta que nadie sabe responder del todo. ¿Por qué sigo sintiendo esto, si ya debería haberlo superado? Tal vez te has dicho que eres demasiado sensible. Tal vez pensaste que necesitas más tiempo, o que simplemente hay cosas que duelen, y ya. Pero en el fondo sabes que hay algo más, porque no es solo el dolor. Es la forma en que te atrapa, es la forma en que vuelve, es la forma en que se queda, incluso cuando todo afuera ya terminó. Y aquí es donde casi todos se equivocan. Creen que el problema es lo que les hicieron, creen que el problema es la otra persona, creen que el problema es la situación que vivieron, pero si fuera así, ya habría terminado. Sin embargo, no termina, porque hay algo dentro de ti que lo sigue alimentando, algo que lo mantiene vivo, algo que lo revive cada vez que lo recuerdas, algo que necesita que eso siga importando. Y lo más extraño es esto: esa parte habla con tu voz, piensa como tú, reacciona como tú, pero no eres tú. Es una especie de presencia silenciosa que ha estado contigo desde hace años, moldeando la forma en que interpretas todo lo que te pasa, haciéndote sentir atacado cuando alguien no está de acuerdo contigo, haciéndote sentir rechazado cuando alguien se aleja, haciéndote sentir insuficiente cuando no recibes lo que esperabas. Es esa parte la que convierte cualquier situación en algo personal, la que necesita tener razón, la que no soporta perder, la que se aferra, incluso cuando soltar sería lo más sano. Y mientras esa parte siga ocupando espacio dentro de ti, vas a seguir cargando cosas que ya no están. Vas a seguir reaccionando a lo que ya pasó. Vas a seguir sintiendo como si algo te estuviera hiriendo, incluso cuando no hay nadie haciéndolo. Porque el problema no es solo lo que viviste, el problema es lo que dentro de ti no quiere soltarlo. Y si entiendes esto, algo empieza a cambiar. Porque tal vez no estás atrapado por tu pasado, tal vez no estás atrapado por otras personas, tal vez estás atrapado por algo mucho más cercano, algo que ha estado contigo todo este tiempo, y que hasta ahora nunca habías cuestionado. Hay una razón por la que esa parte de ti parece tan real, tan convincente, tan imposible de cuestionar, porque no llegó ayer, no apareció de repente. Se fue construyendo poco a poco, con cada experiencia, con cada herida, con cada momento en el que sentiste que tenías que protegerte. Aprendiste a defenderte, aprendiste a reaccionar, aprendiste a crear una versión de ti que pudiera sobrevivir en el mundo, y sin darte cuenta, empezaste a confundir esa versión con quien realmente eres. Esa voz que te dice que no puedes permitirte fallar, esa sensación de que tienes que demostrar algo, esa necesidad constante de ser validado, entendido, respetado. Todo eso parece natural, pero no lo es. Es aprendido, es construido, es una identidad que se fue formando con el tiempo y que ahora actúa como si fuera el centro de todo. Esa parte interpreta cada situación desde un lugar muy específico. ¿Qué significa esto sobre mí? ¿Me están valorando o rechazando? ¿Estoy perdiendo o ganando? Y desde ahí, todo se vuelve personal. Una palabra se convierte en ataque, un silencio se convierte en rechazo, una crítica se convierte en herida. Pero lo que duele no es lo que pasó, es lo que esa parte de ti cree que significa. Y ahí está el problema, porque esa interpretación no es neutral, está cargada de historia.
Está llena de memorias, de inseguridades, de expectativas. Es como si llevaras un filtro invisible que distorsiona todo lo que ves. Y cuanto más te identificas con ese filtro, más real parece todo. Más justificado se siente el dolor. Más difícil se vuelve soltar, porque para esa parte de ti, soltar no es solo dejar ir una situación, es perder una identidad, es dejar de ser el que tenía razón, es dejar de ser el que fue herido, es dejar de ser el que no puede permitir esto. Y eso da miedo. Por eso te aferras. No porque lo que pasó sea tan importante, sino porque esa parte de ti necesita que lo sea. Necesita sostener esa historia para seguir existiendo. Necesita revivirla, repetirla, analizarla, una y otra vez. Y mientras lo hace, te mantiene atrapado. Te mantiene en ese ciclo donde todo parece tener sentido, pero nada cambia, porque estás intentando resolver el dolor desde el mismo lugar que lo crea. Y hasta que no veas eso con claridad, vas a seguir sintiendo que hay algo que no encaja, como si estuvieras luchando contra algo que en realidad está dentro de ti. Y aquí es donde ocurre el giro más importante, el que casi nadie está dispuesto a mirar de frente. Porque cuando sientes que algo te duele, automáticamente buscas afuera, buscas a la persona, buscas la situación, buscas el momento exacto en el que todo se rompió, y en tu mente, todo parece muy claro. Esto me pasó por esto. Me siento así por lo que hicieron. Si eso no hubiera ocurrido, yo estaría bien. Pero si eso fuera completamente cierto, ya habría soltado. Porque el momento ya pasó. La persona ya no está. La situación ya terminó. Y sin embargo, sigue doliendo. Sigue ocupando espacio. Sigue apareciendo cuando menos lo esperas. Sigue teniendo poder sobre ti. Entonces, la pregunta cambia completamente. Ya no es, ¿qué fue lo que pasó? La verdadera pregunta es, ¿qué dentro de mí sigue reaccionando como si todavía estuviera pasando? Y ahí es donde todo empieza a romperse, porque te das cuenta de algo incómodo, pero profundamente liberador. El problema no es lo que ocurrió, es el peso con el que lo estás sosteniendo. Es como si llevaras una carga invisible encima, algo que no se ve, pero que afecta cada paso que das. Esa carga está hecha de importancia personal, de historias que te cuentas sobre lo que pasó, de interpretaciones que has repetido tantas veces que ya parecen verdad absoluta. Y cuanto más peso llevas, más difícil se vuelve avanzar. Cualquier cosa te afecta más. Cualquier comentario te toca más. Cualquier situación se vuelve más intensa de lo que realmente es. No porque el mundo sea más duro contigo, sino porque estás navegando con demasiado dentro. Imagínate intentando caminar con una mochila llena de piedras. Cada paso se vuelve más pesado. Cada obstáculo parece más grande. Cada caída duele más. No porque el camino haya cambiado, sino porque tú estás cargando demasiado. Y lo más fuerte es esto: muchas de esas piedras ni siquiera son necesarias. Son cosas que ya pasaron. Son palabras que alguien dijo una vez. Son versiones de ti que ya no existen, pero que sigues protegiendo. Y mientras sigas cargando todo eso, vas a seguir sintiendo que la vida pesa más de lo que debería, que todo cuesta más, que todo duele más. Pero no porque la vida sea así, sino porque hay algo dentro de ti que todavía no has soltado. Y hasta que no empieces a cuestionar eso, vas a seguir intentando cambiar el camino, sin darte cuenta de que lo que realmente necesitas es soltar el peso que llevas encima. Para entender esto de verdad, necesitas ver algo con claridad, no en teoría, sino en una imagen que no puedas olvidar. Imagina que vas caminando por la calle, absorto en tus pensamientos, quizá recordando algo que te dijeron, algo que no salió como esperabas, algo que todavía te incomoda. De repente, alguien pasa a tu lado y te empuja. El golpe es leve, casi insignificante, pero dentro de ti algo se enciende al instante.
Te giras, te tensas, tu mente empieza a reaccionar. ¿Qué le pasa? ¿Por qué hizo eso? Siempre es lo mismo. Y en cuestión de segundos, ya estás molesto. Pero ahora imagina lo mismo, con un pequeño cambio. Te giras para mirar a la persona y no hay nadie. Fue solo un tropiezo, un movimiento torpe, un momento sin intención. Y de repente, todo cambia. La tensión desaparece. La molestia se disuelve. La historia que estabas empezando a construir se cae por completo. El mismo golpe, la misma situación, pero una reacción completamente distinta. ¿Por qué? Porque ya no hay alguien a quien culpar. No hay intención. No hay ataque. Y sin eso, no hay conflicto. Ahora llévalo a tu vida. ¿Cuántas veces reaccionas no a lo que pasó, sino a lo que crees que significa? ¿Cuántas veces asumes que alguien quiso herirte cuando en realidad solo estabas interpretando? ¿Cuántas veces te aferras a una emoción solo porque hay una historia que la sostiene? Aquí es donde entra algo que cambia todo. No reaccionas al hecho. Reaccionas a la idea de que alguien hizo algo contra ti, y esa idea nace de una parte muy específica dentro de ti, una parte que necesita protegerse, una parte que necesita tener razón, una parte que no puede permitirse ser ignorada, rechazada o cuestionada. Esa parte convierte cualquier situación en algo personal, y en ese momento ya no estás viendo lo que realmente ocurrió. Estás viendo lo que esa parte quiere que signifique. Por eso duele más de lo que debería. Por eso se queda más tiempo del necesario. Por eso no puedes soltar. Porque no estás soltando un hecho. Estás soltando una interpretación que sostiene quién crees que eres. Y mientras esa interpretación siga activa, todo va a seguir sintiéndose real, incluso cuando ya no lo es. Por eso hay personas que viven años cargando algo que ocurrió en minutos. No porque ese momento tenga tanto poder, sino porque hay algo dentro de ellas que nunca dejó de reaccionar. Y mientras eso siga ahí, vas a seguir chocando, vas a seguir sintiendo, vas a seguir creyendo que el problema está afuera, sin darte cuenta de que todo empieza en cómo estás interpretando lo que sucede dentro de ti. Y aquí es donde todo se vuelve mucho más claro y mucho más incómodo al mismo tiempo. Porque si miras con honestidad, vas a empezar a notar un patrón. No es solo una persona, no es solo una situación, no es solo un momento aislado. Es algo que se repite, distintas caras, distintos escenarios, pero la misma sensación, la misma herida, la misma reacción, el mismo peso que vuelve una y otra vez. Y eso no es casualidad, porque si el problema fuera realmente externo, cambiaría cada vez, pero no cambia. Lo que cambia es el contexto. Lo que se mantiene es lo que sientes. Y eso significa que hay algo dentro de ti que está participando en todo eso. Algo que interpreta, algo que reacciona, algo que convierte cualquier estímulo en una experiencia emocional intensa. Y ese algo no está interesado en la paz. Está interesado en tener razón, en confirmar lo que ya cree, en sostener la historia que lleva tiempo construyendo. Por eso repites. Porque esa parte de ti necesita que ciertas cosas sigan pasando. Para poder seguir existiendo, necesita sentirse herida. Para justificar su defensa, necesita sentirse atacada. Para reafirmar su identidad, necesita sentirse incomprendida para seguir ocupando ese lugar. Y mientras eso siga activo, no importa cuánto cambie tu vida por fuera, vas a seguir sintiendo lo mismo, porque no estás reaccionando a lo que ocurre, estás reaccionando a lo que ya llevas dentro. Es como si estuvieras escuchando la misma canción, pero en diferentes escenarios. Y aunque cambie el lugar, la melodía sigue siendo la misma. Por eso no puedes soltar, no porque no quieras, sino porque hay una parte de ti que no puede hacerlo. Porque soltar implicaría algo mucho más profundo que dejar ir a una persona o una situación. Implicaría dejar de sostener la historia que te define. Y eso
Se siente como perder algo importante, aunque en realidad sea lo que te está manteniendo atrapado. Por eso te aferras, aunque duela, aunque te desgaste, aunque sepas que no te hace bien, porque esa parte de ti prefiere el dolor conocido antes que el vacío de no saber quién eres sin esa historia. Y ahí está la clave que cambia todo. No estás sufriendo solo por lo que pasó. Estás sufriendo porque hay algo dentro de ti que necesita seguir reaccionando a eso. Y hasta que no veas eso con claridad, vas a seguir intentando soltar desde el mismo lugar que se aferra, y eso nunca va a funcionar. Ahora empieza a volverse evidente algo que cambia completamente la forma en que ves tu propia vida. Porque si lo observas con calma, te das cuenta de que no estás viviendo en paz. Estás viviendo a la defensiva, siempre alerta, siempre interpretando, siempre listo para reaccionar, como si en cualquier momento algo pudiera pasar y tuvieras que protegerte. Y eso agota más de lo que crees, porque no es solo lo que haces, es la energía constante que estás gastando por dentro, pensando lo que vas a decir, revisando lo que dijiste, imaginando lo que otros piensan de ti, preparando respuestas para situaciones que ni siquiera han ocurrido. Y todo eso tiene un origen. Esa parte de ti que siente que tiene algo que perder, algo que defender, algo que no puede ser tocado sin reaccionar. Esa parte vive como si estuviera en guerra. No una guerra real, sino una guerra imaginaria que se construye en la mente. Una guerra donde cualquier palabra puede ser una amenaza, donde cualquier gesto puede ser interpretado como rechazo, donde cualquier diferencia se convierte en conflicto. Y lo más fuerte es esto: muchas veces, esa guerra ni siquiera está ocurriendo afuera. Está ocurriendo dentro de ti, porque mientras esa parte esté activa, todo lo que sucede pasa por un filtro que exagera, que distorsiona, que personaliza, un filtro que convierte lo neutro en algo negativo, lo ambiguo en algo ofensivo, lo pequeño en algo grande, y así, sin darte cuenta, terminas reaccionando a cosas que en realidad no son tan profundas como parecen, pero para ti, lo son, porque hay algo dentro que necesita proteger una imagen. La imagen de quién eres, de cómo quieres ser visto, de lo que crees que mereces. Y mantener esa imagen cuesta mucho, cuesta energía, cuesta paz, cuesta libertad, porque implica estar constantemente vigilando, constantemente defendiendo, constantemente reaccionando. Y en ese estado, es imposible soltar, porque soltar significaría bajar la guardia. Y esa parte de ti no sabe cómo hacer eso. Cree que si deja de defenderse, va a desaparecer. Que si deja de reaccionar, va a perder. Que si deja de sostener su identidad, algo malo va a pasar. Pero lo que no ve es que esa defensa constante es lo que está creando el sufrimiento, no lo que ocurre afuera, sino la necesidad interna de resistirlo todo. Y mientras sigas viviendo así, vas a seguir cansado, vas a seguir cargando, vas a seguir sintiendo que todo pesa más de lo que debería. No porque la vida sea demasiado difícil, sino porque hay una parte de ti que nunca deja de luchar. Y aquí es donde aparece una posibilidad que puede cambiar completamente tu experiencia, si estás dispuesto a verla sin resistencia. Porque todo lo que has sentido hasta ahora no viene de lo que sucede, viene de cómo te sostienes frente a eso. Y eso significa que, si cambias esa relación, todo empieza a transformarse, no porque el mundo cambie, no porque las personas actúen distinto, sino porque ya no hay dentro de ti algo rígido que tenga que defenderse. Imagina por un momento que no necesitas reaccionar, que alguien dice algo y no tienes que responder, que alguien se aleja y no tienes que interpretarlo, que algo no sale como esperabas y no tienes que convertirlo en un problema personal. Imagina que puedes experimentar lo que ocurre sin añadirle una historia,
Eso es lo que empieza a suceder cuando dejas de sostener esa parte que siempre está lista para defenderse. No te vuelves indiferente, te vuelves ligero, porque ya no hay esa presión constante de tener que ser alguien, de tener que demostrar algo, de tener que sostener una imagen. Y entonces ocurre algo que no esperabas. Las cosas dejan de doler como antes, no porque desaparezcan, sino porque ya no hay dentro de ti algo que las convierta en una amenaza. Una palabra deja de ser ataque, un silencio deja de ser rechazo, un error deja de ser fracaso. Todo sigue pasando, pero ya no pasa por el mismo filtro. Y cuando eso ocurre, aparece algo que hace mucho no sentías: espacio. Espacio entre lo que sucede y lo que sientes. Espacio entre el estímulo y la reacción. Y en ese espacio aparece la libertad. Porque ya no estás reaccionando automáticamente. Ya no estás atrapado en el mismo patrón. Ya no estás obligado a sentir lo mismo de siempre. Puedes elegir. Puedes observar. Puedes dejar pasar. Y ahí es donde empieza a desaparecer el sufrimiento. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque ya no hay dentro de ti algo que necesite resistirla constantemente. Y cuando dejas de resistir, dejas de cargar. Y cuando dejas de cargar, finalmente empiezas a soltar, no como un esfuerzo, no como una obligación, sino como algo natural, que ocurre cuando ya no hay nada dentro de ti que necesite sostenerlo. Pero hay algo que necesitas entender, porque aquí es donde muchas personas se confunden. Soltar no es forzarte a no sentir, no es ignorar lo que te duele, no es hacerte el fuerte o actuar como si nada te afectara. Eso también sería otra forma de resistencia. Y curiosamente, otra forma del mismo problema. Porque esa parte de ti es muy sutil. Puede disfrazarse incluso de crecimiento. Puede esconderse detrás de frases como «ya no me importa» o «ya lo superé», cuando en realidad sigue ahí, solo más silenciosa. Por eso, soltar no tiene que ver con negar. Tiene que ver con ver con claridad qué es lo que realmente está pasando dentro de ti, sin justificarlo, sin rechazarlo, sin intentar cambiarlo de inmediato, porque en el momento en que lo ves, algo empieza a aflojarse. Empiezas a notar cuándo te estás enganchando, cuándo algo se vuelve personal, cuándo aparece esa necesidad de defenderte, de explicar, de reaccionar. Y en lugar de seguir automáticamente ese impulso, puedes detenerte, no para reprimirlo, sino para no alimentarlo. Ahí es donde empieza el cambio real, no cuando intentas ser diferente, sino cuando dejas de reaccionar como siempre. Y poco a poco, algo empieza a caer por sí solo. La necesidad de tener razón, la necesidad de ser validado, la necesidad de sostener ciertas historias, no porque las estés empujando fuera, sino porque ya no las estás sosteniendo. Es como soltar una cuerda que llevabas apretando durante años. No tienes que romperla, solo tienes que dejar de tensarla. Y cuando eso ocurre, sientes algo que al principio puede resultar extraño: ligereza, pero también vacío. Y ese vacío puede asustar, porque durante mucho tiempo te definiste por lo que sentías, por lo que defendías, por lo que pensabas que eras. Y ahora, sin eso, parece que no hay nada. Pero ese nada no es ausencia, es espacio. Es el lugar donde ya no hay ruido constante, donde ya no hay esa presión de reaccionar, donde ya no hay una identidad rígida que proteger. Y en ese espacio, empieza a surgir algo mucho más estable. Una calma que no depende de lo que pasa, una claridad que no necesita justificarse, una forma de estar que no está en conflicto constante con la vida. Y eso, no lo creas, se experimenta, en pequeños momentos al principio, en pausas entre pensamientos, en instantes donde simplemente dejas de reaccionar, y en esos momentos empiezas a darte cuenta de algo muy simple. Nunca fue tan complicado, solo parecía imposible, mientras seguías sosteniendo lo que te estaba pesando. Ahora no quiero que te quedes solo con la idea.
Quiero que lo sientas, porque esto no cambia cuando lo entiendes, cambia cuando lo experimentas. Y para eso, hay algo muy simple que puedes hacer ahora mismo. No necesitas cerrar los ojos, no necesitas irte a ningún lugar especial, no necesitas convertir esto en algo complicado. Solo observa. Piensa en algo que te esté costando soltar, una persona, una situación, una conversación que sigue dando vueltas en tu cabeza. Y ahora, en lugar de analizarlo, observa qué ocurre dentro de ti. ¿Dónde lo sientes? ¿Es una presión en el pecho? ¿Un nudo en el estómago? ¿Una tensión en la garganta? No intentes cambiarlo, solo míralo. Y ahora observa algo más. Mira la historia que aparece junto a esa sensación, las frases que te dices, las imágenes que se repiten, las explicaciones que construyes. Y date cuenta de esto. Eso no es el dolor. Eso es lo que lo mantiene. Ahora haz algo diferente. Imagina que todo eso es una carga que llevas en una barca. Cada pensamiento, una piedra. Cada recuerdo, otra piedra. Cada necesidad de tener razón, otra más. Y sin esfuerzo, sin dramatizar, simplemente deja caer una. No todas. Solo una. Tal vez la necesidad de que esa persona entienda. Tal vez la necesidad de que algo hubiera sido distinto. Tal vez la necesidad de tener una respuesta. Déjala caer y observa. No pasa nada malo. No pierdes nada esencial. Solo se aligera. Y ahora, otra más. La historia que repites, la interpretación que te duele, la imagen que estás defendiendo. Déjala caer. Y siente lo que pasa. La barca se mueve diferente, más ligera, más estable, menos tensa. Y entonces empiezas a notar algo que antes no estaba. Espacio. El problema no desapareció mágicamente, pero ya no pesa igual. Ya no ocupa todo. Ya no te define. Y eso es soltar. No es olvidar. No es borrar. No es negar. Es dejar de sostener. Es dejar de alimentar. Es permitir que lo que ya no está deje de ocupar espacio dentro de ti. Y cuanto más practicas esto, más evidente se vuelve algo. Nunca fue el mundo lo que te atrapaba. Era el peso que llevabas dentro. Y poco a poco, piedra a piedra, puedes empezar a liberarte, sin lucha, sin esfuerzo extremo, solo dejando de cargar lo que ya no necesitas sostener. Y cuando empiezas a ver esto con claridad, algo cambia de forma irreversible, no de golpe, no como una transformación espectacular, sino de una manera mucho más silenciosa, pero mucho más real. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual, que hay cosas que antes te afectaban profundamente y ahora simplemente pasan, que ya no necesitas entender todo, que ya no necesitas tener la última palabra, que ya no necesitas sostener cada emoción como si definiera quién eres. Y ahí es donde aparece una libertad que no depende de nada externo, porque no viene de controlar lo que pasa, viene de no necesitar hacerlo. Te das cuenta de que la mayoría de lo que te dolía no era lo que ocurrió, era la forma en que lo sostenías, era la historia que repetías, era la identidad que defendías, era esa parte dentro de ti que necesitaba reaccionar para sentirse real. Y cuando eso empieza a soltarse, la vida se vuelve más simple, no perfecta, pero más ligera. Los conflictos dejan de sentirse como ataques. Las diferencias dejan de ser amenazas. Las situaciones dejan de ser personales. Y entonces entiendes algo que antes parecía imposible. No necesitas que todo esté bien para estar en paz, porque la paz no viene de lo que sucede, viene de no estar en guerra constante con ello. Y eso es lo que ocurre cuando dejas de sostener esa parte que siempre estaba defendiendo, justificando, reaccionando. No desapareces, no pierdes tu identidad. Lo que desaparece es la rigidez. Lo que se va es el peso. Lo que queda es algo mucho más simple. Presencia, claridad, espacio. Y desde ahí
Puedes vivir sin cargar todo lo que pasa. Puedes sentir sin quedarte atrapado. Puedes avanzar sin arrastrar el pasado en cada paso, porque ya no hay dentro de ti algo que necesite convertir cada experiencia en una herida. Ya no hay algo que tenga que defenderse constantemente. Y cuando eso desaparece, algo muy profundo toma su lugar, una forma de estar, donde nada te pesa como antes, donde ya no necesitas soltar, porque ya no estás sosteniendo. Y en ese punto, por primera vez en mucho tiempo, dejas de luchar con la vida y simplemente empiezas a vivir.